El primer momento de este año viene marcando justamente el problema que afrontan los jubilados, el PAMI y las consecuencias sobre la salud de los propios jubilados, ¿no? Carlos, buen día, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gustavo, mucho gusto. Bueno, tratando un poco de desentrañar estas idas y vueltas que tiene, ¿no?, el gobierno con el tema de los medicamentos durante este año, ¿no? Y esta nueva normativa que empezaría a funcionar, ¿no? Claro, ahí por ahí quizás los puedo ayudar con esto, Sí. porque escuchaba recién el comentario sobre la nota. La legislación vigente respecto de la cobertura de los medicamentos es el Plan Médico Obligatorio, el PMO. Uh-huh. Y ahí tienen cobertura al 100% por obligación, no solo en el PAMI, sino en el resto de los seguros del Seguro Nacional de Salud, es decir, todas las obras sociales nacionales y provinciales, todos los medicamentos oncológicos, los medicamentos que tienen que ver con el tratamiento de los trasplantes, o sea, tratamiento del cáncer, tratamiento de los trasplantes y el tratamiento de la diabetes. Eso, por normativa, tiene el 100%. El punto es que durante el gobierno de Alberto Fernández se había puesto una lista de medicamentos de los que se compran en farmacia que eran automáticamente al 100%. Recuerden ustedes que durante todo desde que existe el PAMI hasta ahora, hasta el gobierno de Alberto, los medicamentos en forma gratuita, que no están dentro de este primer grupo que les dije, o sea, no son para el cáncer y no son para los trasplantes, sino son para la diabetes, o sea, todo lo que se compra en farmacia, tenía cobertura al 100% cuando se le daba el subsidio social. Y para eso se hacía esta evaluación, que es muy sencilla, ¿no? Es decir, la puede hacer el empleo en ventanilla, o sea, cuando el jubilado cobra la mínima, la verdad que es muy fácil que enseguida tenga cobertura del 100%. Durante el gobierno de Alberto Fernández se puso una lista donde los medicamentos automáticamente tenían cobertura al 100% y no había que hacer ninguna evaluación. Estos medicamentos que se compran en farmacia, digamos. Uh-huh. La verdad es que este tipo de sistemas, que como había dicho Alberto Fernández, se prestaba a abusos respecto de los medicamentos, porque cuando vos tenés medicamentos gratuitos, obviamente, incluso se hacen prescripciones que por ahí el jubilado no necesita, pero que son para otros miembros de la familia, o incluso hay mucho de corrupción y de prescripción espuria. Carlos, déjame que te haga un punto antes para no irnos del punto del cambio en la cobertura. ¿Es correcto entonces lo que estábamos contando respecto de que además de esos 3 casos puntuales de remedios que mencionabas vos, diabetes, cáncer y trasplantes, para el resto se modifica el criterio y pasa a depender del acceso al subsidio social, de la aprobación de PAMI de ese subsidio social? ¿Es correcto? Como está escrita la norma, eso es lo que yo interpreto. Y que es lo que se hizo siempre en el PAMI. Ahora, te hago una pregunta. Pero dejemos en claro, porque acá hay muchos enfermos oncológicos que están al borde de la desesperación. Oncológico, diabetes, ¿y qué otro tema? Y trasplantes. Y trasplante, entonces están obligados a seguir dando la medicación. Vamos a aclarar eso, gratis. Gratis. Exacto. Y además hay otro pequeño grupo, un grupo importante, que son los tratamientos crónicos. Ustedes recuerden que cuando el tratamiento es crónico, vale decir, el paciente es hipertenso y toma medicamentos para la presión arterial toda la vida, o tiene trastornos de dislipidemia, es decir, colesterol alto. En esos casos, lo mismo que para la diabetes tipo 2, es decir, el que toma pastillas para la diabetes, en esos casos también los medicamentos se dan con cobertura al 100%. Uh-huh. Todo lo demás, donde también es complejo, no es que es un universo pequeño, es un universo grande, es 30% de todos los medicamentos que se utilizan en el PAMI, y para la persona, incluso para alguien oncológico, puede ser un analgésico complementario, un tratamiento para la alergia, eso puede, ahí es donde se hace la evaluación. El sistema de la evaluación se hizo siempre. ¿Y de qué seguramente no tenés el número concreto, porque obviamente no estás actualmente en la gestión, pero ¿de qué porcentaje estamos hablando? Los medicamentos que ahora quedarían por fuera de esa cobertura obligatoria.
Lo que pasa es que la cobertura obligatoria era una lista. Ustedes recuerdan que era una Sí, lista. sí, sí. Durante Alberto Fernández eran, si no me equivoco, eran 200 medicamentos. Después se redujo, pero los números no los tengo bien claro, ¿no? Ok, Pero ok. creo que eran 200, después eran 130, después eran 100. Lo que pasa es que el mecanismo no iba a funcionar, ¿entienden? Porque es imposible no tener un control respecto de lo que sea. Obviamente que eso se da en un contexto nuevo, donde Claro. vos tenías 5% de los jubilados bajo la línea de pobreza, después subió al 15% y ahora estamos en el 30% Claro. de los jubilados bajo la línea de pobreza. Es tremendo ese Entonces, dato, ¿eh? es tremendo, Ese porque dato. estás hablando de millones de Sí, personas sí, mayores. sí. Que cada vez Eh, necesitan más asistencia, ¿no? bueno, es que en algún momento la Argentina tiene que resolver este problema que es estructural. Nosotros no podemos tener a la gente mayor en esta situación de carestía. Claro. Además, ojo, que cuando una persona mayor enferma, rápidamente puede entrar en situación de pobreza Ujú. si tiene un gasto de medicamentos muy grande. Claro, De hecho, la exactamente. normativa prevé que si Ujú. el gasto de medicamentos es más del 5% del ingreso del jubilado, Ujú. del haber jubilatorio, automáticamente entra en el subsidio social. Ujú. Ahora, eso es muy fácil de lograr, porque como se ha quedado la jubilación y está por debajo de la inflación, bueno, eso es lo que está distorsionando todo, Ahora, Gato. Carlos, Sí. digo, vos fuiste funcionario también. Y con un esquema, si no me equivoco, similar Similar. al actual. ¿No crees que hay riesgo de que justamente con tantas jubilados y jubiladas con condiciones sociales como para acceder a ese atributo, que se va a producir una especie de saturación de el recurso humano de PAMI para poder aprobar caso por caso las solicitudes de acceso al subsidio? Podría haber un pequeño riesgo, reitero. Normalmente esto, como siempre fue así, existía todo el dispositivo para hacer la evaluación social. Está, o sea, los asistentes sociales, hay una normativa que es bastante clara. O sea, digo para llevarle tranquilidad a los jubilados, tomando un poco lo que dijo al principio el Gato, Ujú. que me pareció muy, muy sabio, Sí, sí. que el que está escuchando no tenga miedo en que le van a faltar los remedios. Ahora, después, el problema es inmenso desde el otro punto de vista, lo que estamos hablando de la situación social. Ujú. Entonces, atendiendo esa situación social, ¿qué digo? Bueno, hay que tratar de ser lo más facilitador posible. De hecho, nosotros cuando empezamos estas medidas lo que hicimos es poner un botón rojo en el sistema que el empleado inmediatamente podía apretar el botón rojo y no hacer todo el resto de la evaluación justamente para facilitarle las cosas a la Claro, persona mayor. totalmente. Bueno, Carlos, como siempre, muchas gracias por ayudarnos a entender un poco esta dinámica, ¿eh? No, por favor, un gusto. Gracias, un abrazo grande. Carlos Regazzoni, ex titular del PAMI. Bueno, ahí un poco más clarifica, ¿no? Ahí estamos tratando de comunicarnos con el titular del PAMI.